Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vamos a ver este artículo que se encuentra en la página de la Sociedad Bíblica RBG, hecho por Emanuel Rodríguez, y se trata sobre la historia y el desarrollo del texto crítico. El texto crítico es, ¿cómo podríamos definirlo? Es la Biblia falsificada, ¿no? Es una falsificación de la Biblia, es una corrupción de la Biblia, es la corrupción de la Biblia, es las Biblias falsas, corruptas, manoseadas, incorrectas, con contradicciones y errores. Eso es el texto crítico, ¿no? Y crítico también porque los que impulsaron y produjeron todo lo que es esto, el texto crítico, son críticos de la Biblia. Y obviamente su padre, Satanás, el primer crítico textual, es el que impulsó todo esto, obviamente, el diablo. Entonces vamos a ver ahora estos manuscritos malos, corruptos y feos y que no sirven para nada, de los que salen las Biblias católicas y las Biblias modernas, NTV, NBI, PDT, Dios habla hoy, etc. Ya he expuesto en mi video sobre fuerzas malignas detrás de las nuevas versiones y nuevas versiones ecuménicas, pero bueno, ahora vamos a ver para incorporar más conocimiento sobre este tema y para compartir esta información, ¿no?, con ustedes. Ahora, veamos varios nombres de los dos tipos de textos. Tenemos los textos de la familia pura de la Biblia, que sería texto o textos recibidos, ¿no? Textus receptus, se le puede llamar texto tradicional, texto mayoritario, texto antioqueño o antioqueno. Acá dice antioqueno, no sé, a mí me suena más antioqueño, pero bueno, está ok. Y esto es la familia pura de la Biblia, o sea, la Biblia correcta, pura, ¿tá? La palabra preservada de Dios. Que de estos textos, de estos manuscritos, salen las Biblias correctas, las Biblias puras, preservadas. Reina Valera Gómez, Almeida Cojillita Fiego, King James, la Sinodal en ruso, la Diodati en italiano, etc., ¿no? Cada idioma, casi hay varios idiomas que tienen su textus receptus, ¿tá? Ahora está la familia corrupta de la Biblia, entre comillas, son todas estas falsificaciones, que sería el texto crítico o textos críticos, textos gnóstico minoritarios, porque la verdad que sí son una minoría, son pocos. Y curiosamente, estos son una minoría, estos textos, pero los que impulsan y promocionan todos estos textos corruptos, falsificados, dicen que son los antiguos y mejores manuscritos, cosa que es totalmente mentira, no son antiguos ni mejores. Ya vamos a ver eso en otro estudio, pero vamos a ver parte de eso en este artículo, si no me equivoco. Y también textos alejandrinos, ¿por qué? Porque vienen de Alejandría, el epicentro del paganismo de la época y de la filosofía que está prohibida, Colosenses 2, versículo 8, de la filosofía, del gnosticismo, la escuela del gnosticismo, el ocultismo y todo lo que es ciencias ocultas y paganas, ¿no?, de la época, ¿no?, alrededor del primer siglo. Y refiriéndose también, obviamente, a Alejandría, Egipto, ¿no? No es bueno que una Biblia venga de Egipto. ¿No te suena feo? Bueno, es por una muy buena razón, que esto es un texto corrupto, viene de Egipto, así de simple. Pero ahora el texto antioqueño viene de Antioquía, Siria, donde los cristianos fueron llamados, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Así que ya, lógicamente, vas a querer usar un texto que viene de Antioquía, Siria, de donde realmente floreció el verdadero cristianismo, no de donde floreció el paganismo, la filosofía, todo lo que va en contra de Dios, Alejandría, Egipto. No está bueno usar una Biblia egipcia, usar una Biblia alejandrina, ¿tá? Entonces, sigamos. Hay tres advertencias contra la corrupción de la Biblia que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 4.2 dice: no añadiréis a la palabra. Puedes acompañar en la Biblia si querés, abrir tu Biblia, ver si realmente dice eso ahí en la Biblia. Deuteronomio 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahí está, muy claro. Proverbios 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. También,
más claro, échale agua. Apocalipsis 22, fíjense que la misma Biblia, Apocalipsis, va terminando, va cerrando con esta advertencia. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no está nada bueno agregar, quitar, manipular la palabra de Dios. No está bueno. Dios está dispuesto a mandar a una persona al lago de fuego, y ya hay muchas personas que ya están destinadas ahí, ya no tienen vuelta atrás, porque ya se metieron con el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, la gente de la Reina Valera SBT están condenados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque añadieron, quitaron a cosas del Apocalipsis, ¿tá? Y Dios promete quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y fíjate, Apocalipsis 20 habla de que el que no tuviere su nombre básicamente en el libro de la vida tendrá su parte en el lago de fuego, será lanzado al lago de fuego. Así que sí, Dios está dispuesto a mandar a una persona al lago de fuego y claramente el lago de fuego es ser atormentado día y noche para siempre, siempre y siempre en un lago que arde con fuego y azufre. Sufrimiento eterno, ¿tá? Así que la verdad que mucho cuidado. Deberías pensarlo 30.000 veces antes de tocar la Biblia, en el sentido de querer hacer una traducción o una revisión de la Biblia. Pero bueno, Satanás engaña a la gente y empiezan a criticar la Biblia y hacen estas cosas. Y bueno, Satanás engaña a los críticos textuales, ¿no? Porque la verdad que no es de Dios criticar la Biblia, ¿tá? Entonces no está bueno usar una Biblia incorrecta, no está bueno, porque está usando algo que no tiene nada bueno, tiene una maldición básicamente. Es así. La verdad que pensá bien, fíjate, examina bien qué Biblia estás usando. Tendrías que buscar la Biblia correcta, ¿tá? Así que bueno. Así que no es poca cosa manipular, cambiar, quitar, agregarle a la palabra de Dios. No es poca cosa, es algo muy serio, no está bueno, ¿tá? Entonces, ¿qué vemos después? El ataque de Satanás contra la palabra de Dios. Acá vemos al fundador del catolicismo, el fundador de los seminarios bíblicos, ¿no? Seminarios bíblicos, entre comillas, que critican la palabra de Dios y quieren promocionar herejías y nuevas versiones. Tenemos a Satanás, ¿no? En Génesis 3, del 1 al 5, lo puedes abrir, Génesis, mirar. Son 5 versículos. Génesis 3, del 1 al 5. Lee, fíjate lo que hizo Satanás ahí. Cuestionó la palabra de Dios. Y fíjense que dice Jesús sobre esto. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Tá? Así que, ¿qué más dice? Marcos 4:15. Fíjense. Y estos son los que de junto al camino, en quienes la palabra es sembrada, mas después que la oyen, enseguida viene el catolicismo. Dice Satanás, chiste, pero es verdad. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones, ¿no? Porque eso hizo el catolicismo durante muchos años. Quitó la palabra de Dios de la gente, ¿no? En vez de predicarla, se la quitaron a las personas y persiguieron, masacraron a los que creían en la palabra y a los que promovían la palabra de Dios y a los que querían traducir la palabra de Dios para que la gente común tenga la Biblia. Entonces, claramente el catolicismo, este es un versículo que prueba que el catolicismo es claramente satánico, solo que ahora cambiaron de táctica, ¿se entiende? Como Satanás no puede destruir la Biblia, ¿qué va a hacer? Va a falsificar la Biblia, ¿se entiende? Por eso lo vemos en la tentación, ¿no? Cuando él quiere tentar a Jesús, él cita el Salmo 91, pero ¿qué hace? Le quita, le agrega y lo transforma, lo cita todo mal, ¿se entiende? Entonces Satanás no puede destruir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Falsificarla. Entonces ahora el catolicismo cambió de estrategia. En vez de salir a masacrar, ahora masacran escondidamente a la gente.
porque por ejemplo en la guerra de Ucrania se está matando a muchos profesantes que profesan ser cristianos, se está matando a ortodoxos, ¿no? Así que cuidado con eso. Pero bueno, no digo que los ortodoxos sean cristianos, ojo, por eso digo profesantes cristianos. Y también están persiguiendo a iglesias evangélicas. Así que sí, hay un documental sobre eso, sobre lo que está pasando con esto de Ucrania. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ven, Satanás quita la palabra, entonces ahora tiene otra táctica. En vez de ir y masacrar abiertamente, ahora lo hace de manera más sutil, ¿no? Reemplazando a la verdadera palabra de Dios con esta familia de Biblias corruptas, ¿se entiende? Esa es ahora la nueva táctica de Satanás. Por ejemplo, en 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Hay muchos que adulteran la palabra de Dios, eso pasa desde hace mucho, y eso lo vemos acá mismo en 2 Corintios 2:17, la perversión de la palabra, eso pasa hace rato ya. Y en la Biblia se nos advierte, mirá, acá en la Biblia misma dice, hay muchos que adulteran la palabra de Dios, así que, un cristiano tiene que estar atento y tiene que estar consciente de estas cosas. En el libro God Wrote Only One Bible, por J.J. Ray, en la página 17-18, dice, las peores corrupciones se originaron dentro de 100 años después de la finalización del Nuevo Testamento. Los líderes utilizaron manuscritos muy inferiores en lugar de los utilizados para la construcción del Textus Receptus de Erasmo y de Stephanus 13 siglos más tarde. Claro que desde el principio, desde que se terminó de revelar el Nuevo Testamento, ya había, es más, ya Pablo avisaba que había gente, tesalonicenses, ¿no? Él avisa que había alguien escribiendo carta como nuestra, puedes leer en Tesalonicenses. Entonces ya había alguien falsificando cartas de Pablo, ya había gente corrompiendo, ya había gente falsificando la palabra de Dios. Es más, lo acabamos de ver. 2 Corintios 2:17. No somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, ¿ven? Eso ya pasaba hace mucho. Y en los primeros años pasó mucho esto. Hubo un ataque muy grande en contra del verdadero cristianismo y en contra del texto recibido, la palabra preservada de Dios, en contra del Nuevo Testamento, en contra de Cristo, ¿se entiende? Hubo ataques y los va a haber, ¿se entiende? A lo largo de toda la historia del cristianismo, del verdadero cristianismo, hubo ataques en contra de la sana doctrina, en contra de la palabra de Dios, en contra de los verdaderos cristianos, en contra del verdadero Jesucristo, en contra de Dios, ¿se entiende? ¿Qué más? Un líder cristiano, entre comillas, Ireneo. Bueno, yo con el tema de los padres de la iglesia, yo ya tengo un video sobre eso, yo no quiero saber nada por eso. A mí me interesa qué dice la Biblia, ¿está? Podemos usar como referencia para darnos cuenta qué pasaba en esa época. Listo, hasta ahí nomás, ¿está? Pero no exaltemos a hombres, exaltemos a la palabra de Dios. Pero que, como dije en el video anterior sobre el otro artículo, vamos a hacer lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno, ¿tá? Vamos a examinarlo todo, retener lo bueno, vamos a examinar todo, ¿tá? Los datos, las citas, todo, ¿tá? Sí. 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces, fíjense, acá vamos a tener esta referencia para ver lo que pasaba en la época, ¿no? DDJC, no sé. DDJC, claro, acá está diciendo después de Jesucristo, está bueno. Ireneo, que vivió en los años 130-200 después de Cristo, dijo, por lo cual también Marción y sus seguidores se han dedicado a la mutilación de las escrituras, no reconociendo algunos libros, refiriéndose a algunos libros de la Biblia, como auténticos, cambiando el evangelio escrito por Lucas y el corte de las epístolas de Pablo, de los cuales también no creen que son auténticos. Bien, listo, examinamos todo, retenemos lo bueno, ven, esto, lo que cuenta Ireneo, es lo que estaba pasando en esa época. ¿Se entiende? Entonces, la cuna de corrupción temprana, de donde vienen los manuscritos corruptos, Alejandría.
La mayoría de la corrupción temprana de la Biblia comenzó en Alejandría, Egipto. No es un muy buen lugar de donde sacar una Biblia, ¿se entiende? O sea, leíste 3 capítulos de la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento, te puedes dar cuenta que Egipto no es una cosa muy buena. Y menos que... ¿se entiende? O sea, no está bueno que una Biblia venga de Egipto. ¿Está? Alejandría era la cuna de la corrupción. Entonces dice, por eso los textos corruptos son conocidos como los textos alejandrinos. ¿Está? Alejandrino se refiere al tipo de métodos modernos de interpretación crítica o bíblica. La expresión obtiene su nombre de la ciudad egipcia de Alejandría, que fue la cuna de la corrupción textual de Filón, por ejemplo, Orígenes, por ejemplo, y otros. Esto está escrito en el libro Por amor a la palabra de Carlos Donate, página 10. Este libro lo pueden conseguir, pueden conseguir varios PDF gratis del sitio de la Sociedad RBG, de los que se puede sacar buena información sobre la pureza textual de la Biblia y se puede sacar información sobre, en este caso, el texto crítico. Entonces, algunos líderes cristianos, entre comillas, líderes religiosos, en Alejandría empezaron a mezclar filosofía con las enseñanzas del cristianismo. ¿tá? Empezó a haber herejes. Como ya estamos advertidos en las cartas de Pedro, de Pablo, ¿no? Que se levantarán falsos profetas. En Hechos también habla de eso, que se levantarán falsos profetas, habrá herejías y todo eso. Así que un cristiano tiene que estar atento a esas cosas, porque la Biblia nos advierte. Entonces empezaron a mezclar filosofía, claramente esta gente que empezó a mezclar filosofía con cristianismo, no entendió y no leyó y no creyó en Colosenses 2, versículo 8. Abrí tu Biblia, léelo, cree lo que está escrito en Colosenses 2, versículo 8. Entonces empezaron a salir estas herejías de Alejandría. Entonces, ¿cuál fue la influencia de todos estos herejes, ¿no? Los 3 filósofos que influenciaron a cristianos, yo no le llamaría cristiano, ¿no? Sí, porque no todo el que profesa ser cristiano es cristiano, ¿se entiende? Entonces, los 3 filósofos que influenciaron a estos herejes eran Aristóteles, Platón y Sócrates. Vamos a ver. Fíjense, la advertencia contra la filosofía, Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no améis el mundo, como dice otra parte de la escritura, y no según Cristo. O sea, nosotros deberíamos pensar según Cristo, creer las cosas según Cristo, su palabra, el testimonio, el evangelio. ¿Ven? El verdadero Cristo, ¿ven? Cuidado que nadie os engañe, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. Cuidado. La Biblia nos advierte. Filosofía está prohibida. ¿Por qué? Porque la filosofía exalta el pensamiento carnal, el pensamiento vulgar, el pensamiento común, el pensamiento humano, exalta el corazón del ser humano, que es corrupto, porque la Biblia lo dice. El corazón del ser humano es corrupto, lo dice Jeremías, está en la Biblia. Entonces la filosofía exalta al pensamiento del hombre y con la filosofía puedes justificar cualquier tipo de aberración, cualquier tipo de abominación puedes justificar con la filosofía. Entonces por eso está prohibida en la Biblia. No está bueno usar filosofía. La Biblia dice trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso me parece que no está aprobando dar rienda suelta a tu mente. No está bueno dar rienda suelta a tu mente. Entonces, bueno, sigamos. Platón era un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón era homosexual. Platón odió la descripción de Dios en la Biblia y por eso él intentó de recrear su propia descripción de Dios. Entonces, como eso hace mucha gente hoy en día y lo hizo a lo largo de la historia, entonces como no les agrada el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, ellos ponen excusas, filosofías, justificándose por medio de filosofías, y se crean un Dios a su propio entender. O ellos se creen sus propios dioses, o ellos se crean un Dios imaginario en su cabeza, no un Dios real, no un Dios vivo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace mucha gente y lo hizo Platón en su época. No le agradaba al Dios de la Biblia, entonces hizo un Dios a su propia imagen. Hizo un Dios bajo su propio entendimiento corrupto. Entonces creó un Dios a su manera. Y eso no está bueno. Platón versus la Biblia, por ejemplo. Miqueas 5.2 dice,
Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, un solo Señor, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Claramente, la Biblia profetizaba sobre Jesucristo de que, claramente, iba a ser Dios. ¿Por qué? Porque sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, y será Señor en Israel. Y el Señor de Israel es Jehová, el Señor, Jehová el Señor. Entonces claramente ya las profecías dicen que Cristo es Dios, Jesús es el Padre. Por ejemplo, Isaías 9, versículo 6, esa es, claramente dice que Jesús es el Padre. La profecía sobre el Hijo: un hijo nos es dado, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, etc. Padre eterno será su nombre, básicamente. Claro, ya la profecía hablaba de que Jesucristo iba a ser el Padre, pero bueno. ¿Qué más vemos? Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Siempre fue Dios, siempre lo será. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Juan 1.14: y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué más dice? Colosenses 1, versículo 16 y 17 dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Quién es el creador? Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? El cielo y la tierra. Entonces, ¿qué sigue diciendo acá Colosenses? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, eso dice Génesis 1.1, y acá Colosenses sigue diciendo: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Versículo 17: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y si lees el contexto, los versículos anteriores a esta cita bíblica y los versículos posteriores a esta cita bíblica, claramente está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el creador, él es Dios, él es Jehová, él es el Padre. Eso dice la Biblia claramente, para el que entiende, para el que Dios le revela eso. La Biblia lo dice así. Por ejemplo, Efesios 3, versículo 9 también dice: y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Está? Entonces, ¿qué más? Ahora, bueno, el arrianismo, ¿no? Esto es lo que son las herejías que había en la época. El arrianismo, el conjunto de doctrinas, bueno, por eso yo no la llamaría doctrina cristiana. Si es una herejía, no es doctrina cristiana. Ok, entonces, bueno, hay que tener un poco más cuidado con los términos. Pero bueno, por eso esto no lo hice yo. ¿Tá? Examinarlo todo, retener lo bueno. Yo voy a siempre aclarar todas las cosas. Bueno, todo lo que salga en mis videos, ¿no? Bueno, Arrio, un presbítero de Alejandría, Egipto, ¿no? O sea, Arrio adoptó la filosofía de Platón acerca de Dios. O sea que este arrianismo, este Arrio, la filosofía de este Arrio era que Cristo fue creado, entonces no es ni Dios ni igual a Dios. Entonces es una herejía, porque Cristo es Dios. Cristo es igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, pero Arrio no creía eso. Entonces, esta es la misma posición de los mormones, testigos de Jehová y otras sectas hoy en día. O sea, hay un montón de filosofías y sectas que no creen en la divinidad de Jesucristo, en la divinidad bíblica. La palabra bíblica para la deidad, divinidad, para Dios es divinidad, deidad. Uno solo, una sola persona, Jesucristo, Él es Dios. Pero bueno, eso no lo cree el gnosticismo. Entonces vamos a ver qué dice de qué se trata este gnosticismo que influenció tanto a las Biblias corruptas. Porque vamos a ver, por ejemplo, que en las Biblias corruptas dice que José era el padre de Jesús. Curiosamente, las Biblias católicas contienen eso, de que dice. Algunas Biblias católicas tienen eso, de que dice que José era el padre de Jesús, cosa que no es así. Entonces eso viene de manuscritos gnósticos, ahí en Lucas 2.33. En realidad, claramente, es José y su madre.
dice, la palabra preservada de Dios dice, y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. O sea, hay muchas Biblias corruptas y Biblias católicas dicen su padre y su madre, pero en realidad es José y su madre lo que dice. Pero ven, el gnosticismo influenció los textos corruptos. Entonces, otro grupo de herejes es esto, los gnósticos. El gnosticismo era una mezcla de filosofía y misticismo. Los gnósticos no creyeron que Jesús es Dios manifestado en carne, no creían que era Jesús, que Jesús era Dios manifestado en carne. Creyeron que Jesús fue creado, ¿no? Creyeron que Jesús era un hombre común o un semidios o ¿ven? Misticismo, filosofía, ¿sí? Pero no creían que Jesús es Dios, ¿entiende? Entonces en el siglo II los gnósticos empezaron a corromper las escrituras cambiando muchas palabras y frases. A veces quitaban versos completos, como hacen las Biblias modernas, tal cual. Desearon conformar las escrituras a sus creencias gnósticas. Entonces, los gnósticos creyeron que ellos se podían convertir en dioses por medio de conocimiento avanzado, por medio de crecer espiritualmente, etcétera, etcétera. Claramente es satánico, ¿no? Porque eso es lo que hizo Satanás en Génesis 3, le dijo, ¿no? Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, ¿no? Pero la Biblia dice dice sobre ellos que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7, tal cual. Tal cual, hay muchas personas que hablan de Dios, hablan de la Biblia, se matan estudiando teología y en universidad y en cosas y filosofía y un montón de cosas, pero la Biblia dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es una gran descripción de muchos herejes, de varios tipos de herejes. También la Biblia dice sobre estos herejes que tienen apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Atención, 2 Timoteo 3, versículo 5. ¿Sí? Satanás engañó a Adán y Eva, engañó directamente a la mujer en realidad, a comer el fruto prohibido por la tentación de convertirse como dioses por medio de conocimiento avanzado. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. No moriréis, no va a pasar nada. Bueno, tengo un video sobre la vieja táctica de Satanás, anda y míralo. Ahí explica muy bien lo que hizo Satanás en Génesis 3 y cómo lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Veamos otro hereje, Filón de Alejandría, también llamado Filón el Judío, es uno de los filósofos más renombrados del judaísmo helénico. O sea, de judaísmo, digamos, de pueblo de ascendencia judía que, bueno, estaban bajo el mundo griego, ¿no? Bajo el mundo helénico, por eso helénico. Judaísmo, sí, sería una herejía en realidad, puede ser tomada como una herejía porque no es verdaderamente judío en realidad, o sea, no es un judío completo, es un judío que cree en Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, pero bueno, el judaísmo también hoy en día que enseña que le agrega la palabra, ¿no? Por ejemplo, le agregan ¿cómo se llama? El Zohar, el Talmud, el Gemara, varios libros rabínicos que nada que ver. Entonces le agregan a la palabra, gran problema, gran herejía, y también supuestamente enseña que hay que hacer obras para ser salvo, cosas que están fuera de contexto y sacan cosas fuera de contexto de la Biblia. Entonces, por ejemplo, en esa época había judíos que enseñaban a los cristianos que tenían que obedecer la ley, o sea, que persuadían a los cristianos, querían que los cristianos obedezcan la ley para ser salvos, ¿no? Entonces, en este caso, Filón, su meta en vida fue establecer enseñanzas que mezclaron la filosofía de Platón con la Biblia. Escribió mucha literatura interpretando la Biblia según las ideas de Platón, o sea, no interpretando según lo que enseña el Espíritu Santo, sino interpretando privadamente lo que a él le parecía que era la Biblia, mediante filosofías. Así que un gran hereje, Filón. ¿Qué más? Creyó que la Biblia no debe ser interpretada literalmente, sino alegóricamente. Y eso es un gran peligro, ¿no? Porque hay muchos que las cosas que son alegóricas las interpretan como literales y las cosas literales las interpretan como alegóricas. Eso es un grave error que hacen muchos herejes. Hay que tener
El Espíritu Santo, básicamente, para entender la Biblia, si no, no la vas a entender. Así de corta. Pero bueno. ¿Qué más? Enseñó que la historia de la creación en Génesis era un mito, como muchos críticos textuales hoy en día hacen. Por eso vemos que todo esto son los precursores del moderno criticismo textual, ¿no? La crítica textual, perdón. La crítica textual moderna, ¿no? La teoría de la evolución tenía raíces en los filósofos griegos, por ejemplo, algo a tener en cuenta. Después dice, como los gnósticos y filósofos griegos, él también enseñó que Cristo fue creado por Dios, entonces no era Dios. Escribió mucha literatura en contra de la deidad de Cristo. Y desafortunadamente tuvo mucha influencia sobre muchas iglesias, entre comillas, en África. ¿Tá? En África del Norte, ¿tá? ¿Ven? Alejandría. Panteno y la escuela catequística. Como siempre. Como siempre, los católicos arruinándolo todo, yendo en contra de la Biblia, como siempre. Pero bueno, Panteno murió en el 216 después de Cristo. Panteno fue conocido en su tiempo como el gnóstico más profundo, considerado como un santo por el catolicismo. Antes de adoptar cristianismo como su religión, supuestamente, claramente falso cristianismo, era filósofo estoico. Nota, el estoicismo era la filosofía de donde vino el dicho come y bebe y sé feliz porque mañana moriremos, ¿no? El estoicismo es como que una filosofía que alienta al hedonismo, ¿no? Que sentirse bien con uno mismo, querer mejorar las aptitudes y cosas y los aspectos de la vida humana mediante haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y teniendo un pensamiento sobre, bueno, querer ser feliz todo el tiempo, ¿no? Y eso lleva al hedonismo, ¿no? El hacer cosas que te hagan sentir bien, no importa si son correctas o no. Ese es el peligro del estoicismo, ¿no? Claramente es una filosofía y va en contra de la Biblia. Entonces Panteno empezó un seminario para entrenar teólogos en las enseñanzas de Platón y de los gnósticos. Fíjate vos, el santo del catolicismo. ¿Ven? Y por eso, claramente, las Biblias católicas usan estos manuscritos corruptos y los impulsan. Ya vamos a ver cuando veamos la historia del texto de Westcott y Hort. ¿Qué más? La escuela catequística, catequesis, catecismo de Alejandría. El seminario que Panteno empezó fue conocido como la Escuela Catequística de Alejandría. Esta escuela era la fuente de mucha herejía en la época temprana de la iglesia, ¿no? En los primeros 2-3 siglos, ¿no? Y 4 también, ¿no? No confundir la verdadera iglesia con la falsa iglesia que es el catolicismo. Siempre hay que dividir las cosas por su nombre, ¿está? Clemente de Alejandría, por ejemplo, otro más, creyó que Platón, un homosexual, era inspirado por Dios. Por favor. Su misión en vida era combinar el evangelio con filosofía y mostrar a cristianos cómo ser gnósticos verdaderos. Claramente, alto hereje. Clemente era el mejor estudiante de Panteno. Después de Panteno, Clemente se convirtió en el director de la escuela catequística de Alejandría. Era agnóstico. Gnóstico, ¿se entiende? Con G. Después, ¿a quién más? Tenemos a Orígenes, Adamantius Orígenes, estudiante de Clemente de Alejandría. Orígenes es conocido como el abuelo de la corrupción de la Biblia. Fue el autor de más de 6.000 volúmenes de literatura sobre sus interpretaciones de enseñanzas del cristianismo. O sea, lo que a él le parecía, él escribía, pero claramente inspirado en filosofía. Cosas extrabíblicas que nada que ver. Era muy famoso en su tiempo y tenía mucha influencia alrededor de Alejandría. Se convirtió, bueno, acá repite lo mismo. Él estaba de acuerdo con el hereje Arrio que Cristo era creado por Dios y entonces no es igual a Dios. Él negó que el infierno es un lugar literal. También creyó que el Espíritu Santo no era eterno o eternal y que el Espíritu Santo fue creado por Dios. O sea, un hereje total, cualquier estupidez. La filosofía te pudre la cabeza, eso ya lo dije y lo mostré en varios de mis videos. Que la filosofía te pudre la cabeza. Por algo está prohibida en la Biblia. A ver, ahora, las herejías de Orígenes. Él negó que Cristo resucitó de la tumba físicamente. Negó que Cristo haya resucitado. Él creyó que el camino de salvación es por medio del bautismo. Por eso él es un precursor del catolicismo. El catolicismo tiene su origen en todos estos herejes. O sea, claramente, alto hereje.
Él estaba de acuerdo con el hereje Arrio que Cristo era creado por Dios y entonces no es igual a Dios, ya lo vimos eso. ¿Qué más? Creyó en el bautismo de infantes, como hacen los herejes católicos. Él creyó que muchas historias en la Biblia eran mitos y fábulas, como muchos católicos hacen, ¿no? Los católicos no creen en la Biblia. Y él creyó en la transubstanciación. Este es un precursor del catolicismo, claramente. Muchas de estas doctrinas las usa hoy el catolicismo. Él creyó en el purgatorio. O sea, muchas de las enseñanzas del catolicismo vinieron de Orígenes, claramente. Él creyó en la salvación universal. Esta es la enseñanza que eventualmente todos estarán en el cielo. Y Orígenes creía que hasta el diablo sería salvo. O sea, un hereje terrible. Un hereje terrible. Y muchos falsos cristianos también creen en la salvación universal hoy en día. Y eso es culpa de todo esto, ¿no? Y culpa de también la ignorancia bíblica producida por las nuevas versiones. ¿Qué más? Orígenes cambió muchos pasajes en la Biblia para conformarlas a sus creencias. Tenía su propio equipo de discípulos para el propósito de revisar la Biblia. El apóstol Pablo nos advirtió de herejes como Orígenes cuando dijo en Hechos 20:29 que dice: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Después, ¿en dónde más nos advirtió Pablo? Porque no somos muchos, en 2 Corintios 2:17 que dice: porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Ahí está también, la Biblia nos advierte. Y bueno, ¿qué más? Orígenes. La Exapla fue como una compilación que hizo Orígenes de varios textos que consistía de un Antiguo Testamento en hebreo, Antiguo Testamento en griego, por Orígenes, otro Antiguo Testamento en griego, por Aquila, otro Antiguo Testamento en griego, por Símaco, otro Antiguo Testamento en griego revisado por Orígenes y otro Antiguo Testamento en griego por Teodosio. Cada traductor del Antiguo Testamento en griego era gnóstico. Noten la quinta sección por Orígenes. La quinta sección por Orígenes es conocida hoy como la Septuaginta. Encima la Septuaginta muchos mienten y dicen que es antes de Cristo. Encima se atreven a decir, estos atrevidos, que dicen que Jesús y los apóstoles usaban la Septuaginta, cosa que es una gran mentira. ¿Se entiende? La Septuaginta no es un Antiguo Testamento en griego y que se me entienda, es un Antiguo Testamento en griego, pero que no viene antes de Cristo, viene después de Cristo. ¿Se entiende? Es el Antiguo Testamento en griego revisado por Orígenes, la creó Orígenes la Septuaginta. No viene antes de Cristo la Septuaginta, ¿se entiende? Hay una gran cantidad de mitos y afirmaciones falsas y leyendas alrededor de la Septuaginta, que es un manuscrito recontra corrupto, tengo un video sobre eso, y que contiene libros apócrifos, así que es una porquería la Septuaginta. Y son una porquería las Biblias que salen de la Septuaginta, como Biblias católicas, Biblias modernas, ¿tá? Nuevas versiones, ¿ven? ¿Qué más? Por eso Pablo dijo, Romanos 16:17 dice: y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, sana doctrina, y que os apartéis de ellos. ¿Ven? Entonces, si hay una Biblia que tiene toda esta porquería, ¿no? Si hay una Biblia que viene de la Septuaginta, viene de manuscritos corruptos, hay que apartarse de la Biblia en este caso, ¿no? Si estamos hablando de pureza textual, y no hay que usar Biblias corruptas. Hablemos de la Septuaginta. La quinta sección de la Exapla, por Orígenes, es conocida hoy como la Septuaginta o LXX, Biblia de los 70 también se le dice, ¿no? Algunos dicen que la Septuaginta originalmente fue producida por 72 judíos en Alejandría, Egipto. Anda a entender por qué le dicen 70 y no 72, pero bueno, ¿qué esperás, no? De herejes. Y esto es muy cuestionable porque, sea imposible que judíos agarren y digan: vamos a hacer un Antiguo Testamento en griego, porque nada que ver. Los judíos en su lenguaje bíblico usan el hebreo, no iban a usar. Aparte que todo esto de que judíos produzcan un Antiguo Testamento en griego iba a ser fuera de la voluntad de Dios, ¿tá?
Y claramente la Septuaginta está fuera de la voluntad de Dios, o sea, claramente no hay evidencia de una Septuaginta antes de Cristo y no hay evidencia de que la Septuaginta haya sido producida por 72 judíos en Alejandría, Egipto. Si ves todos los testigos, entre comillas, de estos 72 judíos que hicieron esta Biblia y ellos fueron inspirados por Dios y escribieron el Antiguo Testamento en griego, aparte, ¿por qué Dios inspiraría de vuelta un Antiguo Testamento en griego? Nada que ver. Ellos supuestamente en piezas separadas, en cuartos separados, escribieron, se pusieron a escribir y todos los textos que cada uno de estos 72 judíos supuestamente coincidía. Oh, y eso es la Septuaginta. Y nada que ver, y la Septuaginta está llena de errores, borrones, tiene texto apócrifo, es horrible, es terrible. Nada que ver la Septuaginta. Esto es muy cuestionable. La Septuaginta es, así como el Sinaíticos, Vaticanus, la Septuaginta, todos estos manuscritos son recontra cuestionables, son terribles. No son de la época que dicen ser, ¿se entiende? Nada que ver. También dicen que Cristo y los apóstoles, como ya les mencioné, usaron la Septuaginta. No hay evidencia de eso, nada que ver. La Septuaginta fue un manuscrito que se escribió ya con una Biblia completa y lo redactaron mirando hacia atrás, ¿se entiende? Con la Biblia ya en mano, le escribieron los textos apócrifos y cosas así, y le manosearon el texto como para hacer parecer de que la Septuaginta y estos textos apócrifos sean profecías supuestamente del Antiguo Testamento, como el libro de sabiduría o eclesiástico, y supuestamente sean profecías sobre cosas, sobre Jesucristo, sobre esto, sobre el otro. Y ya vamos a hablar de los textos apócrifos, pero básicamente la Septuaginta se escribió ya con una Biblia completa y querer redactarla hacia atrás y decir y falsificar y decir, no, esto viene antes de Cristo y nada que ver, se escribió con una Biblia completa después de Cristo, ¿se entiende? Una gran corrupción bíblica. La Septuaginta es horrenda. ¿Qué más? El apócrifo. Bueno, los apócrifos, ¿no? Los libros de los apócrifos vinieron de la Septuaginta. Estos son libros que ni los judíos ni los cristianos aceptaron como parte de las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Por ejemplo, Romanos 3, versículo 1 y 2 dice claramente: ¿qué ventaja pues tiene el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. La Biblia es un libro enteramente judío, de Génesis y Apocalipsis. ¿El catolicismo trajo la Biblia? No, porque la Biblia dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Todos los hombres usados por Dios para escribir la Biblia fueron judíos, ¿se entiende? Todos los libros, ¿se entiende? Hay una excepción, ¿no? En el caso de Nabucodonosor, que escribe una cosa, ¿no? En el libro de Daniel, pero el que terminó escribiendo y armando todo el libro de Daniel es Daniel, un judío, ¿se entiende? En su totalidad, la Biblia le fue confiada a ¿cómo se llama? Le fue confiada a los judíos. Eso dice la palabra de Dios, ¿está? Entonces estos apócrifos, estos libros son aceptados por el catolicismo y están en las Biblias católicas. Eso lo puedes comprobar. Cristianos, obviamente los cristianos, todo cristiano está fuera del catolicismo. No hay un cristiano dentro del catolicismo, eso no existe, porque cuando dejas de ser católico te volvés cristiano en caso de que te conviertas, y en caso de que si sos católico no sos cristiano, así de simple. Y los protestantes a través de la historia, y los cristianos, a todo cristiano, hasta protestantes, todo cristiano y protestantes nunca aceptaron los libros apócrifos, y ni siquiera los judíos, ¿entiende? Así que es un gran disparate decir que la Septuaginta la escribieron los judíos. Pero bueno, por ejemplo, en 2 de Macabeos 12 del 43 al 45 enseña oraciones para los muertos, hablar con los muertos, orar hacia los muertos. ¿Ven cómo esto se escribió y ven por qué el catolicismo acepta y quiere preservar estos libros apócrifos? Para ellos justificar sus doctrinas satánicas, paganas y heréticas, ¿se entiende? En 2 de Macabeos 15 del 11 al 14 enseña oración a los muertos. La santería, por ejemplo, enseña a hablar con los muertos. Y los católicos hablan con los muertos, básicamente, ¿no? En Tobit 6, del 4 al 8, enseña magia. En el libro de la sabiduría 8,
en Sabiduría 8, del 19 al 20, enseña que María fue nacida sin pecado, ¿no? Porque habla de un cuerpo inmaculado, básicamente, ¿no? Aparte, es tan corrupto esto de los apócrifos porque hay diferentes versiones de los textos apócrifos que, por ejemplo, hay libros de Tobit que son más largos, que tienen más capítulos, otros que tienen menos capítulos, más versículos, menos versículos. La numeración de los versículos no coincide una con otra. Si lees una Biblia católica, una versión católica acá y otra versión católica allá. Yo tengo 3 versiones de Biblias católicas. Y hay partes que no coinciden en la numeración, por ejemplo, en Tobit, ¿no? Y en los libros apócrifos. Los mismos libros apócrifos en las Biblias católicas no coinciden entre sí. Y esto es terrible todo esto. Y ya voy a hacer un estudio más exhaustivo sobre los apócrifos. Después, por ejemplo, ya mostré en mi video sobre la Septuaginta que hay un tipo que muere 3 veces de 3 maneras distintas. Eso es terrible en Macabeos. Así que Macabeos es una farsa total, Tobit es una farsa total, que aparece el ángel San Rafael, el ángel mentiroso, que miente. O sea, es una farsa tremenda los apócrifos, los libros apócrifos, que ellos llaman deuterocanónicos. En el libro de Sabiduría, bueno, enseña que María fue nacida sin pecado, qué sé yo, bueno, y en Eclesiástico 3:30 enseña que se puede pagar limosnas por el pecado. Claramente por eso los católicos están a favor de los textos deuterocanónicos que ellos llaman, que en realidad son textos apócrifos, que no pertenecen en realidad a la Biblia, porque ni los judíos ni los verdaderos cristianos aceptan, y porque claramente el contenido de estos libros es herético y no concuerda con la verdad de Dios ni la palabra de Dios, ¿entiende? Entonces, al tener todas estas herejías que a los católicos les encantan, por eso los católicos aceptan estos libros. Los libros apócrifos son Tobit, Judit, el resto de Esther, o sea, adiciones. ¿Recuerdan que está prohibido agregarle a la palabra de Dios? Bueno, pero ¿qué les importa a los católicos lo que dice la palabra, ¿no? Ellos le agregan a la palabra de Dios. Entonces hay adiciones a Esther. Está Baruch, que es como también como un tipo de adición a Jeremías. Está la epístola de Jeremías, que es otra adición a Jeremías. Está la historia de Susana, de Bel y el dragón, que son adiciones a Daniel. Daniel 13, 14. Terrible. O sea, cosas agregadas al libro de Daniel. Y fíjense que en las Biblias católicas vas a encontrar Daniel 3 del 24 al 90. Es más, se le agrega una cantidad de versículos que sería llamado, bueno, capítulo 13, capítulo 14 de Daniel. Está el tema de la oración de Azarías, que supuestamente Azarías se puso a orar supuestamente en la ¿cómo se llama? En el horno de fuego supuestamente, y nada que ver, nada que ver. Entonces, si vos querés ir a Daniel 3:25 en una Biblia católica, tenés que ir a Daniel 3:91, 92, por ahí, y va hasta Daniel 3 versículo 100 y pico, si no me equivoco. Es terrible, las Biblias católicas, los apócrifos y todo, es un desastre. ¿Por qué? Porque están basadas en manuscritos corruptos, como las nuevas versiones. Después está el libro de la sabiduría de Salomón, que no fue escrito por Salomón. Eclesiástico, que tampoco fue escrito por Salomón. Fue esto una... Y después, por eso, ya voy a hacer un estudio sobre los apócrifos y qué dicen las Biblias católicas sobre los apócrifos y todo eso. Ya voy a hacer un estudio. Ahora voy a enumerar y contarles algunos detalles sobre estos libritos heréticos. Está primero y segundo de Macabeos, los 2 libros de Macabeos. Está el capítulo 151 de Salmos, otra vez agregando la palabra. Y Esdras, primera a cuarto de Esdras. Estos son todos los libros apócrifos que los católicos agregan a sus Biblias, ¿no? Básicamente son estos. O que se encuentran en los manuscritos corruptos. Ahí está, el catolicismo y su relación a los manuscritos. Acá vemos que claramente no son cristianismo bíblico. Entonces veamos el emperador Constantino I, el principio del catolicismo, ¿no? Que obviamente hubo precursores, ¿no? Como Orígenes, ¿no? Y todas esas herejías.
Hubo precursores de todo lo que sería después el catolicismo, pero oficialmente comienza en cierta época el catolicismo, ¿no? Combinando el poder eclesiástico, digamos, por decirlo de alguna manera, de religión organizada y Estado. Cosa que la Biblia nunca manda hacer, ¿no? Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, así que el catolicismo está totalmente equivocado. El catolicismo fue empezado, ¿no? Bueno, el que escribió esto no es, claramente no es un hablante nativo de español, pero bueno, nos podemos dar cuenta, pero básicamente bueno. El catolicismo comenzó con Constantino I, el emperador de Roma. Constantino I era un gran conquistador de muchos países. Aunque su poder con su ejército era muy fuerte, fue una lucha a sostener su imperio. Su imperio fue dividido. La gente era dividida por causa de religión, creencias, ¿no? Aunque Roma siempre era país pagano, fue un reino pagano, o sea, fue pagano. El catolicismo es pagano, Roma pagano, fue el paganismo, ¿no? Por medio de la predicación de los cristianos, muchos paganos estaban siendo convertidos. Mucha gente dentro del Imperio Romano estaba siendo convertida a Dios, al verdadero Cristo. Entonces, así es como nació el catolicismo. Yo no lo llamo iglesia porque no es una iglesia. Pues, la iglesia de Satanás sí, pero no es una verdadera iglesia. Entonces el catolicismo fue comenzado, ¿no? Impulsada por Constantino I, el emperador de Roma, por el propósito de restaurar el imperio por medio de unificar a los que dicen ser cristianos y a los paganos. Entonces fue una movida ecuménica, ¿no? Para decir, bueno, para unificar y que no se le venga todo encima, no se le caiga el imperio. Dijo, bueno, vamos a decir, a ver, no puedo combatir este cristianismo, entonces vamos a falsificarlo. Así lo hizo Satanás. Él no pudo destruir la Biblia, falsificó la Biblia. Él no puede destruir el verdadero cristianismo, entonces lo tiene que falsificar. ¿Se entiende? Por eso, eso fue lo que pasó. Entonces el Imperio Romano se transformó, se disfrazó y hoy es el catolicismo. Por eso el Pontifex Maximus, el título que era del César, del emperador romano, hoy es el título del Papa, sumo pontífice. ¿Ven? Por eso las regiones romanas se llamaban diócesis y hoy las regiones católicas se llaman diócesis. ¿Qué más? Constantino, otra vez dice lo mismo. Esta división entre la gente causó problemas políticamente porque los cristianos no querían adorar al emperador como Dios, como antes, como hacían los paganos. Entonces Constantino tuvo temor de que iba a perder su imperio y poder por medio de todo esto que estaba pasando. Por eso los otros emperadores romanos antes de Constantino atacaron a los cristianos con mucha persecución, ¿ven? Entonces Constantino dijo, vamos a usar otra táctica. Sin embargo, tanta gente se convirtió al cristianismo que Constantino quería hacer algo diferente para mantener su imperio. Entonces Constantino formó un plan para el propósito de unificar la gente por medio de religión. Su plan fue juntar la religión, mezclarla, la religión de los paganos con las creencias de los cristianos para que todos pudieran adorar a Dios bajo la misma sombrilla. ¿Ven? Ecumenismo. Curiosamente es lo mismo que quiere hacer el catolicismo, ecumenismo. Poner a todos bajo el yugo del catolicismo, ¿no? Unir a todas las religiones, etc. Tengo videos sobre el ecumenismo, puedes mirar para informarte. ¿Qué más? Constantino implementó su plan, así como comenzó el sistema del catolicismo. En un sentido, Constantino, como el obispo de obispos, fue el primer papa del catolicismo. La verdad que sí. Sin embargo, verdaderos cristianos rechazaron a esta religión y predicaron en contra de ella. Por eso recibieron aún más persecución. Recuerden, el catolicismo nunca fue cristianismo, no es que fue cristianismo, no, el catolicismo nunca fue cristianismo, no es cristianismo, ¿se entiende? Hay que separar bien las cosas. ¿Qué más? Como quería Constantino establecer una religión oficial para Roma, en la cual, o sea, que los cristianos y los paganos la aceptasen, por eso él hizo el catolicismo, ¿no? Entonces el líder de esta religión sería él mismo como el obispo de obispos, ¿no? Robaron el término obispo, que bíblicamente es otra cosa, entonces se hizo llamar obispo de obispos, ¿no? Por eso él pidió la presencia de todos los pastores y líderes alrededor de lo que era el Imperio Romano para comunicarles este plan. Esta reunión fue conocida como el Concilio de Nicea. Totalmente católico, no tiene nada de cristiano el Concilio de Nicea. Unos aceptaron, otros, cristianos verdaderos, rechazaron este plan. ¿Se entiende?
Entonces, con la intención de alcanzar a los cristianos, los católicos tenían sus propios manuscritos con los cuales eventualmente formaron sus propias Biblias, ¿no? Por ejemplo, es el manuscrito Vaticanus, que dice ser del siglo III, siglo IV, siglo V, por ahí más o menos, dicen que es así, pero su diseño es un diseño medieval, así que claramente es de la época medieval, no es un manuscrito antiguo. Por eso, los que te dicen, no, bueno, los más antiguos, mejores manuscritos, mentira, se están refiriendo a Vaticanus, Sinaítico, Septuaginta, son ni más antiguos ni mejores manuscritos, ¿está? Mucho cuidado cuando te hablan de antiguos y mejores manuscritos. Ahora, el catolicismo y su primera Biblia oficial. La mayoría de los cristianos, claramente fuera del catolicismo, estaban usando Biblias en latín, la latina antigua, ¿no? La Vetus Latina, que realmente era Textus Receptus, que claramente no es lo mismo que la Vulgata Latina de Jerónimo, ¿tá? Entonces, los cristianos de verdad estaban usando la Vetus Latina, la antigua, la latina antigua, que es verdaderamente Textus Receptus. Entonces el plan de los católicos fue hacer su propia Biblia latina, en latín. ¿Ven? Como no puede, esto es básico del satanismo, ¿no? Como Satanás no puede destruir la palabra de Dios, la falsifica. Como no puede destruir el cristianismo, lo falsifica. Y acá está. ¿Ven? Jerónimo, por ejemplo, fue el hombre que el catolicismo escogió para hacer la primera Biblia católica oficial. Y fue un sacerdote, ¿no? Jerónimo. Está. Jerónimo fue su mayor teólogo, historiador y erudito, ¿no? Uno de sus mayores teólogos, ¿no? Porque están con Agustín y otros herejes. Y Tomás de Aquino, todos esos herejes asquerosos del catolicismo que odian la Biblia y a los verdaderos cristianos. Entonces, bueno, el producto de Jerónimo es la Vulgata Latina, lo que se conoce hoy como Vulgata Latina, ¿tá? Básicamente. Este nombre es engañoso, ¿no? La Vulgata Latina, porque la Biblia en latín de los valdenses, los waldensios, ¿no? Y otros cristianos fuera del catolicismo, también era conocida como la Vulgata Latina. O sea, Vulgata Latina quiere decir vulgar, ¿no? Por ejemplo, la palabra vulgata significa común. Así que las Biblias latinas producidas por los waldensios, se llamaba la Vulgata, porque era la Biblia usada por toda la gente común y también en la lengua común, que era el latín, en ese contexto, en ese momento, ¿tá? Entonces, mucho cuidado, ¿se entiende? Que no nos confundamos con la verdadera Vulgata Latina, que sería la Vetus Latina, la latina antigua, y con no la confundamos con la Vulgata Latina de Jerónimo, con la Vulgata Católica, ¿tá? Ahora, así que los católicos llamaron su Biblia como la Vulgata para engañar al pueblo haciéndole creer que era igual como las Biblias de los waldenses, ¿ven? Ahora, veamos la verdadera Vulgata versus la Vulgata Latina del catolicismo. El texto de las Biblias más antiguas en Italia se conoce como el Viejo Latín, la Vetus Latina. Este Viejo Latín, o Vieja Latina, fue conocida como la Vulgata Latina por muchos años antes de los días de Jerónimo. ¿Ven? Esta terminología Vulgata Latina, como una referencia a la antigua Biblia Latina, ahí está la antigua Biblia Latina, no la Vieja Latina, la antigua Biblia Latina fue traducida del texto recibido, ¿no? No fue sustituida hasta el 8 de abril del 1546. ¿Tá? Ahí está, esta terminología, este término Vulgata Latina, ¿tá? Como una referencia a la antigua Biblia Latina, fue traducida del texto recibido, ¿no? Y no fue sustituida hasta el 8 de abril de 1546, durante el Concilio de Trento, cuando la Biblia Latina de Jerónimo fue declarada como la Biblia auténtica del catolicismo romano. Desde entonces, la terminología Vulgata Latina se ha referido al texto en latín de Jerónimo en lugar de las Biblias en latín antiguo. Esto está en el libro God Wrote Only One Bible de J.J. Ray, página 99. Ahí está la referencia explicando la diferencia, ¿no? Entre la verdadera y la falsa Vulgata, ¿no? Ahora, Jerónimo y su Biblia. Acá te dice la época en la que vivió este hereje, 340 al 420 después de Cristo. Sin embargo, acá dice, sin embargo existe la interesante conexión de vaticanos y sinaíticos a Orígenes a través de las similitudes de trazabilidad con la Vulgata Latina de Jerónimo.
La evidencia es la decisión de Jerónimo de la utilización de la biblioteca de Pánfilo como su fuente principal de su obra de traducción. ¿Ven? Por eso vemos que todos estos manuscritos corruptos, Sinaiticus, Vaticanus, Vulgata, Septuaginta, tienen este mismo origen y son esta familia de Biblias corruptas, de manuscritos corruptos. ¿Qué más? Esto lo podemos encontrar en, acá la fuente, Final Authority por William Grady. Ahí está la fuente. Y acá la mayoría de los eruditos creen que Jerónimo utilizó los manuscritos alejandrinos, el tipo de manuscritos atrás de la Vulgata Latina. Tras la Vulgata Latina presentó muchos problemas a través de los siglos. Los papas y eruditos católicos constantemente manipularon el texto. ¿Se entiende? O sea que no hay una sola versión de la Vulgata Latina de Jerónimo. Los manuscritos de la Vulgata Latina han tenido gran influencia en la reconstrucción del moderno texto crítico. Esto está en The Origin of the Critical Text por H.D. Williams, página 87. Ahí está la fuente. Entonces, vemos el fracaso del catolicismo, que siempre va a fracasar, ¿no? Los esfuerzos del catolicismo para convencer a los verdaderos cristianos a seguirle, era un fracaso. Su objetivo para convencer a los cristianos a aceptar su nueva Biblia también era fracaso. En esa época, ¿no? Los verdaderos cristianos siguieron reconociendo la Biblia como autoridad final en lugar del Papa y la Iglesia, entre comillas, de Roma. Debido a que tenían sus propios textos puros de la Biblia en latín, ellos rechazaron la nueva Biblia latina de Jerónimo. No sé por qué lo llama San Jerónimo el que escribió esto, pero bueno. Yo no lo llamaría San nada. De santo no tenía nada. Pero bueno. También es bien sabido que los manuscritos latinos antiguos, que fueron utilizados por los valdensios, albigensios, novacianos y otros, o sea, grupos de verdaderos cristianos, eran traducciones mucho más cerca a los textos recibidos. La Biblia del viejo latín, o sea, la latina antigua, siguió siendo preferido sobre el texto latino de Roma por alrededor de 1000 años. ¿Ven? Esto está en, otra vez, The Origin of the Critical Text. Entonces, la meta del catolicismo para reemplazar la Biblia de los verdaderos cristianos en ese momento fracasó. El catolicismo eventualmente declaró la Vulgata Latina de Jerónimo como su Biblia oficial y cualquier traducción de la Biblia en otro idioma fue perseguida, encarcelada, ¿no? La gente que la use, que la traduzca y todo eso, en donde terminaba, si los católicos agarraban a verdaderos cristianos usando otra versión de la Biblia, les hacían lo mismo de siempre. Los perseguían, los encarcelaban, en una prisión obviamente, ¿no? Valga la redundancia, o los asesinaban, torturaban y asesinaban como les encanta hacer a los católicos, ¿no? El catolicismo no quería que la Biblia pasase o esté en las manos de gente común, porque sabía que la verdad hace libres a los hombres, ¿no? Ellos querían a las multitudes bajo su mano dura para manipularles. O sea, ¿ven? Ahí está la fuente de eso. Cuando el catolicismo se dio cuenta de que los verdaderos cristianos no podían ser convencidos a través de estrategias políticas, volvieron a su antigua tradición romana de perseguir y matar a todos los que no se conformaron a su religión y a sus Biblias. ¿Ven? En la próxima parte vamos a pausar por acá, así quedan varias partes del video y todo eso para que no sea tan largo, que esté en varias partes bien organizado. Vamos a ver los dos manuscritos alejandrinos más utilizados en los textos críticos, ¿no? Que son el Sinaiticos y Vaticanos. Eso va a quedar para la próxima parte. Así que bueno, hasta ahora vimos la primera parte sobre el desarrollo de la historia del texto crítico, ¿ven? De manera no muy extensa, es bastante resumido, ¿no? Esta presentación en diapositiva. Así que bueno, quédense atentos para la segunda parte, se vendrán más videos. Muchas bendiciones, un abrazo grande y nos vemos la próxima.